Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Rosales y junto con mi compañera Miriana Hernández, nosotros les vamos a hablar sobre nuestra investigación, que es la relación entre el estrés percibido, las metas académicas y variables sociodemográficas en estudiantes de psicología de la Universidad Metropolitana. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los puntos que vamos a tocar. Uno es la introducción, el problema de la investigación, los objetivos generales, objetivos específicos, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados, las conclusiones, las limitaciones y sus respectivas recomendaciones. Ahora les vamos a hablar un poquito de la introducción. Desde hace años, Venezuela vive una de las peores crisis, tanto sociopolíticas como económicas en el país, crisis que ha afectado a muchos de los venezolanos. Debido a esta situación, muchos se han ido a otros países en búsqueda de una estabilidad. Los estudiantes universitarios no son ajenas a esta problemática, debido a los problemas en los servicios básicos como lo es la luz, el internet, el agua, la gasolina para poder transportarse, el costo de los alimentos que cada día sube más, la falta de lugares públicos donde estos estudiantes puedan relacionarse, lugares seguros. Y sin mencionar también la falta de apoyo social y emocional de los familiares, que es algo que los estudiantes universitarios necesitan muchísimo en esa etapa de vida. Por todas estas problemáticas antes mencionadas fue que nosotros quisimos estudiar las variables como estrés percibido, motivación y metas académicas, y variables sociodemográficas como edad, sexo, trimestre que cursa y estrato socioeconómico. Con el pasar de los años, vivir en Venezuela cada día se ha vuelto una labor más ardua, ya que para el 2012 se escuchaban problemas como una crisis global, una alta inflación, retroceso del PIB y una gran pobreza. Como lo mencioné anteriormente, muchos de los venezolanos se han ido a otros países en busca de una estabilidad. Esto incluye lamentablemente a los estudiantes, por lo que quisimos utilizar el modelo de Dávalos, que habla del fenómeno de la fuga de cerebros. Él se refiere a esto como el intercambio internacional de lo que es el capital humano, y cuando habla de la migración se refiere a la búsqueda de una estabilidad tanto educativa como laboral, tanto a países en desarrollo como países desarrollados. Las universidades, los estudiantes y los docentes lamentablemente no están ajenos a esta problemática. Por poner un ejemplo, la Universidad Metropolitana, con el pasar de los años hasta la fecha del 2019, tuvo una pérdida del 20% de estudiantes en la escuela de psicología. Hoy por hoy cuenta con 400 estudiantes. Profesores de esta institución han observado y han expresado ver a los estudiantes menos motivados, más estresantes. Esto pudiera deberse a la crisis y a la situación que se vive en el país y a la visión cortoplacista de este, por lo que los estudiantes entierran su motivación hacia el futuro como personas y como profesionales. Y por toda esta problemática que mencionamos anteriormente fue que nosotras quisimos analizar la relación entre el estrés, la motivación, las metas académicas, junto con variables sociodemográficas en estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana en un entorno sociopolítico y económico como el que se vive actualmente. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los objetivos específicos. Uno fue identificar el nivel de estrés en los estudiantes a través de la escala de estrés percibido, la cual fue hecha por Cohen, y la que nosotros utilizamos fue validada en Venezuela por Benítez. Luego quisimos conocer los tipos de motivación y metas académicas en los estudiantes de psicología de la Universidad Metropolitana a través de la escala SEAP 48, escala de motivación académica orientada a lo que son las metas y los estilos atribucionales. Esta fue hecha por Barca Lozano. Luego quisimos describir lo que son las variables sociodemográficas a través de una encuesta y las socioeconómicas mediante a la escala Grafar, que fue hecha por Méndez y Castellano. Y por último quisimos relacionar las variables de estrés, motivación, metas académicas con las variables sociodemográficas, sexo, edad, trimestre que cursa y estrato socioeconómico de los estudiantes de psicología de la Universidad Metropolitana. Y ahora, en el marco teórico, vamos a hablar un poquito sobre los 4 modelos que utilizamos en la investigación. Uno es el modelo cognitivo transaccional de Lazarus y Folkman. Ellos, cuando hablan sobre el estrés, dicen que el estrés es producto de la interacción entre el individuo y el entorno. Y Lazarus, cuando habla sobre el estrés, habla sobre la interacción de lo que son las características y las valoraciones del individuo. A su vez, ellos, cuando se refieren a valoraciones, hablan de la interpretación individual que cada persona o individuo realiza sobre la situación.
Y en su modelo ellos lo que intentan explicar es que la persona va a tener que hacerle frente a una situación o a un entorno que va a ser nuevo o cambiante, y que la manera que tiene de poder hacerlo es desarrollar unas valoraciones tanto primarias como secundarias. Las primarias es la manera de expresar la situación estresante y las secundarias son los recursos que tiene para poder hacerle frente a esto. Luego tenemos el modelo de Daisy y Ryan. Ellos hablan sobre lo que es la motivación intrínseca y lo que es la motivación extrínseca. Cuando se refieren a motivación extrínseca, hablan de aquella que necesita de un incentivo externo a lo que es la propia actividad en sí. Ellos mencionan 4 tipos de motivación extrínseca. Una es la regulación externa, que es cuando la tarea es realizada por una demanda externa. Lo que es la regulación introyectada, que es cuando la actividad se realiza bajo mucha presión. La regulación integrada, que es cuando ya se ha asimilado dentro del propio yo. Y la regulación identificada, que es cuando se reconoce, la persona logra reconocer el valor de la propia conducta. Y luego, cuando ellos hablan de lo que es la motivación intrínseca, es la que no necesita de incentivos, ya que el incentivo es inherente a la propia actividad. Al mismo tiempo, ellos hablan de 3 tipos de lo que son las motivaciones intrínsecas. Hablan de motivación al logro, hablan de la motivación por conocer y hablan de la motivación por experimentar lo que es la autodeterminación. Al mismo tiempo también hablan de unos requisitos o unas condiciones que son necesarias que se den en el individuo para que se pueda dar tanto la motivación intrínseca como la motivación extrínseca. Uno es el sentimiento de autonomía, el otro es la necesidad o el sentimiento de competencia del individuo, y la otra es la necesidad de apoyo social y emocional en la persona. Esto es importante en el estudiante, ya que el obtener el logro en lo que son sus estudios significa el estar motivado. Luego tenemos el modelo de Valle et al. Ellos hablan sobre los determinantes cognitivos motivacionales de lo que es el rendimiento académico. Cuando ellos hablan del rendimiento académico, dicen que se debe a unos factores internos de la persona. Por eso ellos hablan de lo que es la capacidad y lo que es el esfuerzo. Al mismo tiempo, ellos en su modelo también plantean se refieren que el autoconcepto que tenga el estudiante tiene que ver con su desempeño académico, y a su vez esto tiene que ver con la percepción, la autopercepción que tenga el estudiante, y tiene que ver con las creencias que también tenga sobre sus habilidades en diferentes áreas. Al mismo tiempo, cuando ellos hablan de lo que es el autoconcepto en términos de esquema, dicen que tiene unas propiedades tanto afectivas como motivacionales, que son las que van a impulsar al estudiante para poder realizar la conducta. Y también hablan de unas causas, las cuales son las que van a explicar la conducta. Por poner un ejemplo, si el resultado de un acontecimiento es inesperado, es negativo o es importante, la persona siempre se va a preguntar el por qué, la causa del determinado resultado. Y luego, para finalizar, tenemos el modelo de Valles, González y Parcas. Ellos hablan del enfoque de las metas académicas y su relación con lo que es la motivación. Ellos hablan sobre lo que es el desarrollo y lo que es la necesidad del estudiante de mostrarse y sentirse autorrealizado. Ellos por eso hablan de lo que son las metas de aprendizaje y hablan de lo que son las metas de rendimiento. Cuando se refieren a las metas de aprendizaje, se refieren a que los estudiantes las realizan por agregar conocimientos nuevos a los que ya tenían anteriormente. Ellos ven lo que es el esfuerzo, ellos ven lo que es el esfuerzo como la llave hacia el éxito y hacia el fracaso, aunque en determinadas situaciones cometan errores. Es por eso que ellos ven las situaciones difíciles como un posible reto y no como un fracaso. Mientras que los estudiantes que se rigen por las metas de rendimiento lo hacen más que todo por poder demostrar lo que es su capacidad, y es por eso ellos sienten o perciben la capacidad como lo que es la llave del éxito o del fracaso, y ven la inteligencia como una capacidad fija y constante. Por esto, las actividades o los momentos difíciles lo pueden ver como lo que es un posible fracaso. Y en cuanto a los antecedentes empíricos, tenemos lo que son las investigaciones internacionales, como la de Martín Monzón,
quienes ellos estudiaron lo que es la relación entre el nivel de estrés y los exámenes en los estudiantes universitarios, además de analizar la influencia de indicadores de salud y el autoconcepto académico. También tenemos la investigación de Valle et al., quienes plantean que es importante saber qué tan motivada está una persona, pero al mismo tiempo también saber el porqué de esa motivación. También está la de Parra, quienes estudiaron la relación entre el estrés estudiantil y lo que es la reprobación. Está el de Feldman, quienes realizaron una investigación cuyo objetivo es el evaluar el estrés académico, el apoyo social y la relación de salud mental en el rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos. Está la de Mosquera, quienes analizaron cómo influye y afecta el estrés a estudiantes de la Escuela de Medicina Luis Racetti en Venezuela. Otra de las investigaciones importantes para mencionar es la de Fernández et al., quienes analizan lo que es la motivación en los estudiantes que cursan nuevo ingreso en las universidades. Tenemos también la de Lira y Rodríguez, quienes hablan sobre las fortalezas de carácter y el estrés en rendimiento académico en estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana. Y está también otra investigación dentro de la Universidad Metropolitana, que es la de Benchimol, quienes hablan de lo que es el estrés académico, estilos de afrontamiento y condición de salud física autopercibida en estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana. Y por último está la investigación de Bencid y Manzano, quienes hablan de la relación causal y personal entre la percepción de estrés, capacidad de afrontamiento y estilos de afrontamiento en jóvenes universitarios. En cuanto al método que se utilizó para regir esta investigación, el tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo. Esto quiere decir que estuvo caracterizado por el uso de instrumentos de medición, estadísticos descriptivos, para lograr relacionar ciertas variables y lograr extraer sus conclusiones. Asimismo, fue descriptiva correlacional, ya que se proporcionó la descripción de las variables, y correlacional, ya que se quisieron relacionar dos o más variables, como ya se mencionó anteriormente. El diseño fue no experimental y transversal. No experimental es que las investigadoras en ningún momento manipulamos deliberadamente las variables, y transversal es que se hizo en un momento determinado en el tiempo. En este caso fue en el contexto sociopolítico del 2019-2020 y para los años académicos de los estudiantes de psicología de los mismos años. En cuanto a la población, fueron 400 estudiantes de psicología para el año 2019-2020 de la UNIMED. Y bueno, fue una muestra intencionada y voluntaria, que al final fueron 173 estudiantes de psicología. Vale destacar que en todo momento tuvieron la libertad de participar o no en la investigación, y se escogió esta muestra bajo ciertos criterios, es decir, que fuesen estudiantes de psicología de la Universidad Metropolitana. En cuanto a las variables principales del estudio, tenemos el estrés percibido, que sería el punto hasta el cual las situaciones de la vida son interpretadas o percibidas como estresantes, incontrolables, impredecibles o sobrecargadas de presión. La respuesta no está basada exclusivamente en las cualidades del estímulo, sino más bien depende de factores personales y contextuales. Cuando hablamos de la definición operacional, es el instrumento que se utilizó para medir la variable. En este caso, utilizamos la escala de estrés percibido de Cohen et al., y al final utilizamos la validación venezolana de Benítez et al. 2012. Cuando hablamos de motivaciones y metas académicas, es el estilo motivacional integrado de creencias, atribuciones, afectos, sentimientos que rigen las intenciones de la conducta, de lo que los sujetos hacen o quieren hacer bajo el contexto educativo de enseñanza-aprendizaje. Y para medir esta variable utilizamos la escala CEAP-48 de evaluación motivacional, estilos de metas académicas y atribuciones causales de Barca-Lozano. En cuanto a las variables sociodemográficas, vamos a comenzar con el estrato socioeconómico, que es la pertenencia a un estrato social como indicador de los diversos niveles de bienestar, de las potencialidades que tiene la población para cubrir sus necesidades y para el desarrollo de sus capacidades. Para medir esta variable utilizamos la escala de estratificación social, de Méndez y Castellano. Y bueno, otras variables sociodemográficas descriptivas fueron el sexo, la edad, el trimestre que cursa y el estado civil.
En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, la escala de estrés percibido es una escala tipo Likert que va de 0 a 4. Anteriormente estaba conformada por 14 ítems, pero en la validación venezolana de Benítez et al. 2012 se dieron cuenta en el análisis confirmatorio que el ítem 12 no tenía mucha carga factorial, por lo cual se optó por descartarlo. Al final se obtuvo una escala de 13 ítems. Por otro lado, la escala de motivación académica, orientación a metas y estilos atribucionales, la SEAP 48, es una escala de 48 ítems que se subdivide en dos escalas de 24 cada una mide metas académicas y otras motivaciones. Utilizamos la validación española realizada por Barca Lozano et al. 2009. Y por otro lado, la escala Grafar es una escala que consta de 20 ítems. Por ser una escala relativamente antigua, quisimos agregar la condición de vivienda y el transporte utilizado para llegar a la universidad. A mayor puntaje, menor estrato social. En cuanto a las técnicas de análisis de datos, en el análisis exploratorio de los datos, es aquel momento donde se codifica la data. Aquí es donde observamos los datos imposibles, los datos perdidos, y aquí, por ejemplo, en nuestra investigación ocurrió con un participante que llenó la encuesta 7 veces. Y es en este paso donde se optó por descartar la mayoría de las respuestas. Asimismo, la descripción de la muestra, que es la frecuencia y los porcentajes de las variables, que más adelante las vamos a demostrar, el análisis univariante, que es el análisis de cada variable por separado, y cuando hablamos del bivariante es la correlación o la relación entre las mismas. En cuanto al procedimiento general, primero se elaboró el formato de encuesta de Google Form con los 3 instrumentos. Asimismo, pedimos en la escuela los 400 correos aproximados de los estudiantes de psicología para el año académico 2019-2020 para que llenaran los instrumentos en la brevedad posible. Utilizamos las redes sociales, tanto personales como de la escuela, el Instagram, para llegar a la mayoría de la muestra, que al final fueron 173 estudiantes, que esto representa al 43% de la población de los estudiantes de psicología, para luego codificarlo en el programa de datos SPSS. Se intentó hacer una validación de la escala SEAP 48, sin embargo, al final, más adelante explicaré, porque solamente llegamos al análisis factorial exploratorio, para luego llegar a los resultados y los análisis univariantes y bivariantes. En cuanto a las consideraciones éticas que rigieron esta investigación, por ejemplo, tenemos el artículo 55, hubo supervisión de personas calificadas, en este caso fue la tutora y la escuela de psicología. El artículo 57 se cumplió que los estudiantes contaron con la libertad de expresar su voluntad de aceptar o rechazar participar en la investigación, tuvieron el derecho de suspender la experiencia en cualquier momento y estuvieron informados de la naturaleza de la investigación, es decir, con fines académicos. Por otro lado, en el artículo 60, en ningún momento fueron identificados, es decir, se mantuvo el anonimato, y los resultados se analizaron solamente de manera grupal. En el artículo 69, los datos podrán ser compartidos o publicados exclusivamente con fines académicos. Esto se extrajo del Código de Ética Profesional del Psicólogo en Venezuela. En cuanto a los resultados de la investigación, podemos observar las características sociodemográficas de la muestra. Hubo un 80% de la muestra que fue femenina y un 20% que fue masculina. Y esto refleja una realidad, que la carrera de psicología es estudiada mayormente por una población femenina. Por otro lado, cuando hablamos de los rangos de edad, podemos observar que fue mayoritariamente de 20 a 22 años los estudiantes que conformaron esta muestra. Asimismo, para mayor comprensión de los datos, en cuanto al trimestre cursado, lo quisimos dividir en inicial, intermedio y finales, siendo el intermedio los trimestres 6, 7, 8 y 9 los que mayormente conformaron la muestra. Y en cuanto al el estado civil, por ser una población tan joven, no es sorpresa que la mayoría haya sido soltera. En cuanto al estrato socioeconómico, cuando hablamos de la condición de transporte, podemos observar que la gran mayoría, es decir, 139 estudiantes, tienen vehículo propio. Aunado a esto o relacionado a esto, la mayoría de la muestra se encontró en los estratos medio, alto y alto. Solamente 26 estudiantes se encuentran en el estrato medio-bajo, y la condición de la vivienda, un 80% de los estudiantes tienen vivienda propia, un 14% alquilada y un 6% prestada.
En cuanto a la variable de estrés percibido, en los 173 estudiantes de psicología de la UNIMED se observó un 91% de estrés moderado, seguido de un 6% bajo y un 3% alto. Quisimos observar si el estrato socioeconómico influía o no en el estrés percibido. Sin embargo, pudimos notar que fue bastante similar los resultados. Hubo un 88% de estrés moderado, un 8% bajo y un 4% alto. En cuanto a la escala CEDAP 48, ya que es un instrumento creado y validado en España y pareciera ser que es primera vez que se pasa en Venezuela, y por ser una cultura completamente distinta queríamos hacer una validación. Sin embargo, por no contar con la muestra necesaria, solamente llegamos a la validez de constructo o el análisis factorial exploratorio, sin el confirmatorio. Ahora, para saber si era posible hacer un análisis factorial exploratorio, se tendría que cumplir con los 3 criterios. La prueba de KMO mayor a 0.50, la prueba de esfericidad de Bartlett, que debe ser menor a 0.05, y el determinante, que debe ser igual o con tendencia a 0. Nos dimos cuenta de que se cumplieron los 3 criterios. Eso indica que este instrumento tiene una estructura subyacente. Ahora, para saber los modelos posibles, utilizamos el criterio de autovalor mayor o igual a 1, el porcentaje de la varianza explicada del 60%, el gráfico de sedimentación o codo o el criterio a priori. Sin embargo, el único que no se descartó fue el de gráfico de codo, ya que los demás modelos tenían en sus factores menos de 2 ítems. Esto indica que son descartables. Y bueno, como mencioné, el modelo ganador fue el de gráfico de sedimentación o codo. Al final fue de 5 factores de motivación y metas académicas. Estos factores se tuvieron que renombrar. El primer factor es el de metas académicas, aprendizaje y significado. Este quiere decir que es más importante el proceso del aprendizaje. El éxito viene dado de la capacidad y el fracaso de la falta de capacidad. Por otro lado, tenemos las metas académicas de logro y resultados, que va más de la mano con el rendimiento, la competitividad y la tarea. Cuando hablamos de la atribución interna del éxito y del fracaso, es la valoración interna que se da el estudiante o el individuo en cuanto a sus habilidades. Es decir, el éxito es por la capacidad y el fracaso por la falta de capacidad. Cuando se habla de la atribución externa y a la suerte del éxito y fracaso, es, como lo dice, atribuirle a lo externo, es decir, a los profesores, a la dificultad de las materias y no al individuo en sí. Cuando hablamos de la autoeficacia frente a las materias de estudio, es que tan eficaz se percibe el estudiante frente a sus materias de estudio. Vale destacar que no son excluyentes, ya que un estudiante pudiese presentar uno o más factores. Y para mediados de la discusión, o para fines de la discusión, mejor dicho, utilizamos los porcentajes de bajo y alto, ya que, como se puede observar, el medio fue bastante homogéneo. Cuando hablamos de las relaciones obtenidas, este sería el análisis bivariante. Se pudo observar una correlación positiva con el factor 3, es la atribución interna del éxito y fracaso, con el estrés. Esto quiere decir que a mayor presión se coloque el estudiante, mayor estrés percibido tendrá o se generará el mismo. Por otro lado, también el sexo tuvo una correlación positiva con el estrés, ya que se demostró en los resultados de esta investigación que hubo cierta tendencia en la muestra femenina a tener más estrés que en la masculina. Y por último, una correlación negativa entre el sexo y la percepción de autoeficacia. Esto quiere decir que el tener sexo femenino indica tener más alta probabilidad de tener una baja autoeficacia, situación que también se reflejó en los resultados de esta investigación. Vale destacar que las variables de estrato socioeconómico y trimestre que cursa no correlacionó con ninguna de las variables. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, el estudio se realizó con el 43% del estudiantado de la Escuela de Psicología para el año académico de la UNIMED, para el año académico 2019-2020. Vale destacar que estos resultados indican tendencia y no deben generalizarse más allá de la muestra. Se obtuvo una primera aproximación de validación psicométrica en el país de la escala CEDAP 48 de Barca Lozano et al. 1999 para obtener un modelo de 5 factores de motivaciones y metas académicas. 91% de los estudiantes de psicología de la UNIMED mostraron estrés moderado. La carrera estudiada y el nivel socioeconómico elevado de la mayoría probablemente inciden en el manejo más adecuado del estrés.
Por otro lado, el sexo parece tener influencia sobre tipos de motivación y metas académicas, ya que se observó que las mujeres mostraron cierta tendencia a la motivación intrínseca, a las metas académicas de aprendizaje de significado y a la atribución interna de los éxitos y los fracasos. Por otro lado, en la muestra masculina hubo más tendencia hacia la motivación extrínseca, a las metas de logro y rendimiento y la atribución externa de los éxitos y fracasos. Pareciera que en esta muestra las mujeres tienen más interés en el aprendizaje, en el proceso educativo, y los hombres tienen más interés en la competitividad. Como mencioné anteriormente, una correlación positiva y significativa entre estrés percibido y la atribución interna del éxito y fracaso. Una correlación moderada entre sexo y estrés percibido y una correlación negativa entre sexo y la percepción de autoeficacia. Y en cuanto a lo que son las limitaciones, bueno, nosotras no pudimos obtener una muestra significativa para poder realizar la validación que queríamos al instrumento CA48, que es el instrumento de medición de motivación y metas académicas, y poder tener los resultados de toda la población. Al mismo tiempo, otra de las limitaciones fue la declaración COVID de la pandemia, lo cual fue un punto positivo a nuestro favor, ya que gracias a esto pudimos terminar de obtener la muestra completa de los 173 estudiantes, pero al mismo tiempo fue una limitación debido a que por los problemas en el país las reuniones tenían que ser vía online y a veces no teníamos internet, no teníamos luz, y eso nos hizo que se complicara un poquito más esta investigación. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, seguir estudiando las variables de estrés y motivación y metas académicas, añadiendo otras variables como el rendimiento y los estilos de afrontamiento ante el estrés, a ver si se pueden observar variaciones en estas variables. Por otro lado, expandir este tipo de estudios a diferentes universidades, tanto privadas como públicas, ya que sabemos que el contexto de cada una es completamente distinto y cambiante. Asimismo, utilizar métodos cualitativos o mixtos para saber realmente qué significa para el estudiante estudiar en estos momentos, en este contexto sociopolítico y económico, y si esto le genera o no estrés. Por último, comparar las variables estudiadas en estudiantes de distintas carreras del UNIMED para poder comparar los resultados de estos estudiantes de psicología junto con las demás carreras. Queremos destacar que estos resultados se recabaron antes de la pandemia COVID. Si para ese momento ya se está observando un estrés moderado en la población universitaria o en esta muestra específicamente, ¿qué pasaría actualmente con la virtualidad académica? Se ha observado un incremento de trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad. Entonces, con esta investigación puede servir como un puente entre un antes y un después de la pandemia COVID. Y bueno, quisimos culminar con esta frase: todo el mundo se cae, pero al levantarte es como realmente aprendes a andar. Muchas gracias. Muchas gracias.